Hermanos de la Iglesia al Divino Redentor, los saludo en el nombre de Cristo desde esta plataforma y les agradezco la invitación para que juntos podamos meditar en la palabra del Señor. En esta ocasión lo vamos a hacer en Hechos capítulo 13, en los primeros 3 versículos. Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Tengamos una palabra de oración. Señor, venimos a ti a través de Cristo nuestro mediador para suplicarte que nos des sabiduría en la meditación de tu palabra. Y haz que con mis hermanos de la Iglesia al Divino Redentor la recibamos para bendición de nuestras vidas. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. Una de las ciudades que comenzó a escuchar el Evangelio de Jesucristo, por creyentes cuyos nombres están en el anonimato, fue Antioquía de Siria. Primeramente recibieron la palabra de Dios por algunos varones de Chipre y de Cirene, según el capítulo 11 de Hechos, versículo 20, para después tener atención de algunos misioneros que ya se estaban destacando en Jerusalén, como Bernabé, Saulo, Juan Marcos y Silas. Una iglesia donde ninguno de los 12 apóstoles tuvieron que ver con su desarrollo y crecimiento. Según Hechos 11, 20 y 21, fue una iglesia que en sus inicios estaba formada en su mayoría por gentiles griegos. Además, fue ejemplo para las iglesias en Asia Menor y otros lugares lejanos donde muchos gentiles creyeron en Jesucristo. Una iglesia que tenía unidad en el liderazgo, una iglesia de creyentes dispuestos a poner sus capacidades en el servicio del Señor. Iglesia que tuvo crecimiento en número inmediato a la llegada de Pablo y Bernabé, que con otros líderes se hicieron cargo en la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Fue una iglesia que poco después de su formación dio a conocer su fe, su entrega en los trabajos del reino de Dios. Una iglesia que se identificaba completamente con su Salvador. Allí fue donde por primera vez llamaron cristianos a los discípulos de Cristo, según el capítulo 11, versículo 26. Una iglesia que practicó solidaridad con los necesitados. Pero los primeros versículos del capítulo 13 nos dan a conocer otras cualidades de esta iglesia: su liderazgo, su vida en el Señor, su compromiso en la expansión del Evangelio. Las marcas de una iglesia singular. Las marcas de una iglesia singular es nuestro tema. Primeramente, su liderazgo o gobierno. Versículo 1 de Hechos 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, o Niger también se puede decir, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Profetas y maestros. 5 líderes que ejercían su oficio para apacentar la naciente iglesia en Antioquía. Sí, que cumplían con los requisitos de una iglesia local, nacional presbiteriana organizada en nuestros días, donde por lo menos debe haber 3 ancianos
con su pastor para formar su consistorio, quienes la representan conforme al gobierno democrático representativo. Los profetas, siervos de Dios que proclamaban las buenas nuevas de salvación a través de las escrituras del Antiguo Testamento, y posiblemente lo que habían escuchado de los apóstoles, lo concerniente al Mesías manifestado, como aquellos profetas del Antiguo Testamento que escuchaban la voz de Dios y la declaraban al pueblo. Los profetas de Antioquía también hacían conocer la voluntad de Dios a los creyentes cristianos de Antioquía. Un comentarista dice sobre este particular: los nombres que se mencionan ilustran la universalidad de la iglesia y la ausencia absoluta de toda idea nacional o regional en el ministerio de la palabra durante aquellos felices días de la plenitud del Espíritu Santo. Primero, Bernabé, cuyo nombre era José. Los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, según Hechos 4:36, cuyo significado es hijo de consolación. Levita natural de Chipre, sin ser apóstol en el sentido restringido de la palabra, pero compañero de trabajo de los apóstoles en Jerusalén, fue nombrado delegado para estar en Antioquía de Siria cuando todavía comenzaba la iglesia. 2. Simón, cuyo nombre era Níger, negro. Se dice que era un judío de la dispersión que por el nombre hebreo Simeón o Simón había adquirido su sobrenombre a causa de su tez morena. Algunos piensan que podría ser Simón de Cirene, quien llevó la cruz del Señor, pero no hay bases suficientes para sustentarlo. Tercero, Lucio, nombre que para algunos era muy corriente, equivalente a Lucas, era natural de Cirene, importante provincia del norte de África. No se sabe mucho de él, tal parece era aquel pariente de Pablo según Romanos 16:21. Cuarto, Manaén, del nombre hebreo Manahem, que significa consolador. Se había criado junto con Herodes Antipas, el rey de triste fama que dio muerte a Juan el Bautista. Procedía de la aristocracia de Galilea y del ambiente herodiano, que no deja de ser origen extraño para uno de los profetas o maestros de la iglesia de Antioquía. Pero como dice un comentarista, Dios talla piedras de su iglesia después de haberla sacado, según su providencia, de cualquier cantera humana. Manaén, un hombre importante por el círculo donde se había educado. Y finalmente Saulo, pequeño, quien había sido comisionado por el Señor aproximadamente 13 o 14 años atrás, estuvo con los apóstoles en Jerusalén, donde seguramente escuchó de ellos la obra de Jesucristo, además el trabajo que ya había llevado en Damasco y en Cilicia antes de ser llamado por Bernabé para trabajar en Antioquía. Estos eran los pastores de la iglesia en Antioquía que estaban dedicados de lleno a la obra del Señor. Hombres que sentían la carga sobre el crecimiento de la iglesia que servían y de aquellos que no habían escuchado las buenas nuevas de salvación en ciudades y colonias del Imperio Romano. Es la responsabilidad que hoy tenemos con el Señor. Es el trabajo que debemos llevar a cabo en equipo, primero como líderes de la iglesia, pero también cada uno de los que formamos la iglesia del Señor. Su vida en el Señor en segundo lugar. Dice el versículo 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Su vida en el Señor. Sin duda, esto era lo más importante para los creyentes en Antioquía. Sí, tenían profetas y maestros destacados. Había un gran potencial en los líderes que dirigían cada etapa de la iglesia en sus diferentes organizaciones. Tenían sus actividades en la enseñanza de las Escrituras del Antiguo Testamento a la luz de la obra redentora de Cristo. Todo estaba en orden para ser una iglesia creciente y con una educación teológica bien definida, pero todo esto no serviría de nada si no estuvieran en oración y ayuno delante del Señor. Hoy hay iglesias con mucho potencial, con liderazgo muy singular, formado por personas con maestrías y doctorados en su especialidad, pero a veces nos damos cuenta que son iglesias elitistas, fundamentalistas, racionalistas, que se preocupan más por el orden que por la espiritualidad de sus feligreses, con resultado vidas vacías y sin frutos espirituales. La oración y el ayuno eran importantes para la iglesia. Jesús, por cierto, no creía propio que sus discípulos ayunaran mientras que estaba con ellos, pero predijo que vendrían días de su ausencia en que de verdad ayunarían. Por lo demás, y frente al falso ayuno de los fariseos, inculcaba el ayuno verdadero, el cual siempre está conforme a la soberana voluntad del Padre, según Mateo 6, 16 y 18, Lucas 18, 20. Y conforme a la escritura del Antiguo Testamento en Isaías capítulo 58, principalmente los versículos 6 y 7. Es indudable que los guías de la Iglesia Apostólica ayunaban, por lo menos en ciertas circunstancias, como medio para poder darse mejor a la oración y recibir la auténtica revelación de Dios. La iglesia en sus inicios echó mano de la oración y el ayuno para salir adelante en medio de sus necesidades y persecución. Ese testimonio no lo habían aprendido bien los creyentes en Antioquía con sus profetas y maestros. ¿Cómo nos hace falta hoy día ayunar y orar intensamente para que el Señor guíe nuestras vidas y la de nuestra familia? Desafortunadamente, a veces como oficiales de iglesias, nos reunimos para discutir diferentes temas, pero la oración, el ayuno, no los ponemos en práctica en beneficio de nosotros mismos, y el ayuno no es sino humillarse delante del Señor, reconociendo su soberanía en cada circunstancia de nuestra vida, reconociendo que somos polvo y que sin Jesucristo en nuestro corazón no somos nada delante de Dios. Es aceptar su voluntad en nuestro caminar diario para vivir en santidad. Y todo esto lo podemos expresar al Señor por medio de la oración. Así que ambos van juntos, ayuno y oración. En tercer lugar, vemos su compromiso en la expansión del Evangelio. Versículo 3. Dice Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En cierta ocasión, mientras los profetas y maestros de la palabra ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, según el versículo 2 en su segunda parte. Es muy probable que el Espíritu Santo haya hablado a través de uno de los profetas, pero siendo todos llenos del Espíritu Santo, tuvieron perfecta conciencia de que se trataba de un mandamiento divino. Según entendemos, todos sentían preocupación en cuanto a la continuación y extensión de la obra entre los gentiles, especialmente por medio de Saulo, el apóstol de los gentiles,
escuchando la voz del Espíritu Santo, que los instrumentos para llevar a cabo la obra había de ser Bernabé y Saulo. Posiblemente la salida de estos siervos de Dios suponían una gran pérdida para la iglesia. Pero los líderes de la Grey no pensaban sino en cumplir el mandamiento del Señor, que había dicho hasta lo último de la tierra. A partir de Hechos capítulo 3 en adelante, vamos a ver la obra de Pablo, el apóstol de los gentiles, hasta lo último de la tierra. En el versículo 3 vemos que obedecieron a Dios. Los líderes eran hombres preparados, hombres que tenían capacidad para servir. Cada uno estaba dotado de talentos para hacer un trabajo excelente. Todo esto es importante. Pero debemos tomar en cuenta que si no estamos dispuestos, si no nos comprometemos de corazón, si solamente somos movidos por la emoción o para tener un cargo, si aceptamos porque no hay quien lo haga, no podremos hacer un buen trabajo porque no dependemos de la voz divina. Uno de los problemas que hoy se está dando en las iglesias es la lucha por el poder. Los líderes solo quieren un cargo para tener poder, para mandar, para decidir, para manifestar su tecnocracia. Y esto ha traído terribles consecuencias, porque las bendiciones de Dios están condicionadas por la voluntad humana. Hacemos programas de evangelización, de educación, de crecimiento, pero no hay fruto, porque no dependemos de la voz del Espíritu Santo. Y el COVID-19 debe ser tomado como un medio que el Señor permitió para nosotros, con el propósito de compartir el Evangelio a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, tíos, suegros y demás que están lejos de Dios. Hermanos, la vida de las diferentes iglesias en el primer siglo, como la iglesia en Antioquía de Siria, nos ayuda para ser hoy día creyentes con testimonios que impactemos el mundo, con familias estables que no caen ante cualquier brisa, con bases firmes ante las pruebas y tentaciones del maligno, que como león rugiente nos busca para devorarnos, como soldados de línea que no retrocedemos, sino que vamos en la vanguardia venciendo hacia la eternidad, como embajadores fieles en la proclamación del Evangelio en toda circunstancia de la vida, como creyentes que no nos quejamos ante la dura prueba de la pandemia que sigue haciendo estragos en la humanidad, entre ellos muchos de nuestros hermanos. Dejemos que el Señor obre en nuestras vidas, con las capacidades que tenemos para poner en alto su nombre, siendo obedientes a sus mandamientos. Hagamos uso de la oración y el ayuno en el nombre de Cristo, para tener vidas plenas que rinden frutos de bendición. Tengamos una palabra de oración. Dios Todopoderoso, venimos delante de ti para reconocer que te hemos fallado, y como hombres extraviados nos hemos apartado de tus caminos, que hemos seguido los propósitos y deseos de nuestro propio corazón. Hemos dejado de hacer aquello que debimos y hemos hecho aquello que no debimos. Pero tú, oh Señor, ten misericordia de nosotros y concede por amor de Cristo que podamos vivir una vida de piedad y de justicia para gloria de tu santo nombre, dando así testimonio de tu amor a quienes no te conocen y edificándonos unos a otros como iglesia. Ayúdanos a vivir cerca de ti. Anímanos a usar los medios que has puesto para nuestro bien, como la oración y el ayuno, a fin que tengamos una vida victoriosa en ti. Haz tu voluntad en nosotros. Haz tu voluntad en cada uno de los miembros y congregantes de esta amada iglesia, el Divino Redentor. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.